La historia de Rolly Eugene conmocionó al mundo entero. El caníbal de Miami fue abatido a tiros cuando se devoraba el cuerpo y el rostro de un indigente en plena vía pública. Este caso también trajo a nuestra memoria la historia de Issei Sarawa, el japonés caníbal que asesinó a su compañera de universidad para luego devorar su cuerpo durante 5 días. Veamos la nota. El romance comenzó así. Él tenía 38 años, ella 32. Él vendía poemas por las calles del Distrito Federal. Ella acababa de conocer el amor. Llevaban apenas 2 meses juntos cuando ella desapareció. A los 3 días, la policía la encontró en el departamento de él, pero ya no era la misma. Su torso en el closet, una pierna y un antebrazo en la refrigeradora y una mano cociéndose a fuego lento en la cocina. Pronto, la policía mexicana descubriría que Alejandra no era la única víctima. Y hoy sabemos que José Luis no es el único asesino antropófago que desconcierta con su locura a este mundo. Hay otros como él, caníbales de este siglo, una realidad parecida al infierno que podría estar, sin que nadie lo sospeche, oculta tras una inocente y cálida sonrisa. Cuando José Luis Calva vio por primera vez a Alejandra Garavito, decidió que haría todo para conquistarla. Desde entonces, la visitó todos los días en la farmacia en la que ella trabajaba y que quedaba convenientemente a solo 2 casas del departamento de él. En cada visita le llevaba una flor y un poema. José Luis se presentaba como periodista, poeta, novelista y dramaturgo. Había escrito ya más de 800 poesías y publicado 6 antologías. La última de ellas llevaba un título premonitorio: Instintos caníbales. El 1 de octubre, el propietario de la farmacia rotó personal y envió a Alejandra como encargada de una nueva sucursal. El 5 de octubre, la mujer no llegó al trabajo. Su madre y hermana comenzaron su búsqueda. 3 días después, fue localizada en el closet del escritor. La conmoción en México no tiene precedentes. Que es de esos hombres que se quiere hacer gracioso, le quiere caer bien, como que se quiere integrar a la familia. Él era yo soy escritor, yo soy actor, yo soy director de cine, yo canto, yo escribo. Cuando la policía llegó al departamento de José Luis, este saltó por el balcón del 2º piso intentando huir. La caída le fracturó el cráneo. En su desesperación se levantó y corrió, pero fue arrollado por un taxi. Cuando ya estaba detenido, los agentes ingresaron al lugar y enmudecieron frente a lo que vieron. En una sartén sobre la cocina había restos de carne a medio cocer. Al lado, un plato con cubiertos y trozos de limón. En el refrigerador estaban la pierna derecha y, ya sin huesos, la carne del brazo derecho de Alejandra. Los huesos estaban en una caja de cereal y el resto del cuerpo en el closet. El cadáver presentaba mordidas en los brazos, tórax y piernas. Luego se sabría que José Luis había estado experimentando con el sabor de cada miembro de su novia. Sobre la estufa se localizó un sartén que contenía restos de grasa y residuos de carne frita. También se encontró sobre la mesa un plato con cubiertos observándose restos de carne frita. Algún día todos tendrán que seguir al caminante, dice el fragmento de uno de los textos que escribió y cuyas copias vendía los fines de semana en las calles. Los investigadores mexicanos siguieron el rastro de las evidencias dejadas por José Luis y reconstruyeron una historia escalofriante. En la tina de baño de aquel pequeño departamento, el poeta caníbal destazó con paciencia la pierna y el brazo derecho de Alejandra. Muy tranquilo, muy correcto. Siempre muchas gracias, me da esto y se despedía. En el departamento, ubicado en un barrio popular del centro de la capital mexicana, los policías encontraron un libro con la fotografía de Hannibal Lecter, el asesino caníbal del Silencio de los Inocentes. El rostro, distorsionado por Photoshop, ya no era del actor original Anthony Hopkins. El poeta había puesto ahí su propio rostro.
Esta era la portada de su última novela titulada Instintos caníbales, un espeluznante tratado sobre antropofagia, sadomasoquismo y coprofagia. También se encontró un video snuff en el que presuntamente él es uno de los protagonistas centrales y se alude al canibalismo, la sodomía y la magia negra. Calva Cepeda era admirador del Marqués de Sade. Su libro favorito era Los días de Sodoma y Gomorra y acostumbraba a ver películas pornográficas y de zoofilia. Se encontraron entre su colección 3 películas clave: Hannibal, Hostal 2 y Holocausto Caníbal. Todas contienen escenas explícitas de antropofagia, tortura y sadismo extremo. Por lo menos fueron 3 sus víctimas, aunque podrían ser más. Existe la gran posibilidad de que José Luis Calva sea también responsable de los homicidios de otras 2 mujeres, cuyos cuerpos aparecieron mutilados años atrás en la capital mexicana. Una de ellas es Consuelo Martínez, quien apareció descuartizada al borde del asfalto. Cuando esto ocurrió, Consuelo era pareja de José Luis. Según la madre de la mujer, ella logró escaparse, pues la tenía casi secuestrada y se refugió con su ex esposo, aunque en septiembre del 2004, cuando salió de la casa para comprar unas medicinas, jamás la volvieron a ver. Fue hasta mayo del 2005, cuando Judith Casarrubia encontró a su hija en una fosa común, donde apareció desmembrada, el cuerpo quemado y las nalgas y los senos rebanados. Un perro jaló una de sus piernas de mi hija. La otra supuesta víctima es una presunta prostituta no identificada, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado cerca de su casa. Tenía la espalda abierta de un feroz tajo y le habían sacado los pulmones. La policía supone que el cuerpo de Alejandra fue desmembrado con una sierra eléctrica que José Luis compró en el año 2004. Son personalidades sumamente perversas, ¿no? O sea, deformadas. Las fuentes, digamos, en las cuales él se pueda sentir satisfecho no son las normales. Tiene que ser algo, un estímulo sumamente freak, raro, ¿ya? Bizarro y perverso, para yo poder encontrar el placer, cuando evidentemente todas las personas normales lo encontramos en cosas que nosotros catalogamos como normales, ¿no? Junto a la farmacia donde trabajaba Alejandra está el café internet Déjà Vu, donde José Luis montó su obra Requiem para un alma en pena en agosto. Para la puesta en escena pidió una calavera y una capa negra. Esta es la foto con la que inmortalizó su montaje. La policía ya determinó que José Luis estranguló a Alejandra para matarla y que además le propinó fuertes golpes en la cabeza para asegurarse de su muerte. Los cortes fueron hechos cuando ya había muerto. Personas de esta naturaleza también son finas, pues. O sea, tienen un desarrollo exquisito para proceder en la forma como proceden. O sea, no son cualquier cosa, digamos, dentro del argot del lenguaje. Son otro rango, ¿no? Son otra jerarquía, si podemos llamarlo así. Lo vemos tan simpático y tan fino en su trato que vamos a pensar que es un delincuente. Pues ahí está el delincuente y ha establecido todo un protocolo de trabajo. Ha establecido toda una forma de cómo va a proceder. Exactamente igual a estas personas. Lo corto primero acá, lo corto acá, primero lo trabajo de esta forma, me lo voy, entre comillas, cebando, ¿verdad? Lo voy preparando hasta el momento en que debo ejecutar la acción y luego de eso, pues bueno, empiezo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Lo que el doctor Carlos Lezcano describe, muy a su estilo particular, es cierto. Todos recordamos al psiquiatra Aníbal Lecter, quien alternaba sus finos modales con una aterradora voracidad caníbal. Pero este mundo macabro que nos pintó Jonathan Demme en el cine no está lejos de la realidad. El canibalismo existe y ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde Egipto hasta Sudamérica, desde Asia hasta el Caribe, numerosas culturas practicaron en alguna oportunidad la antropofagia ritual. Y un ejemplo reciente fue la extrema situación de los deportistas uruguayos sobrevivientes de un accidente aéreo en 1972 que se alimentaron de cadáveres, provocando indignación en algunos. El canibalismo como forma de supervivencia en este caso era realizado siempre después de una oración solemne. ¡Están congelados! Comeré este pedazo.
Frente a estas historias de supervivencia extrema, se sitúan en la otra orilla casos como el del alemán Armin Meiwes. De niño y adolescente, coleccionaba partes del cuerpo de muñecas que guardaba en un cofre para ocultarlas de su madre, quien murió en 1999. En el 2001, Meiwes publicó un insólito aviso en 2 foros de internet llamados Gourmet y Caníbal Café. El texto decía: busco joven de entre 18 y 30 años, bien formado, para devorarlo. Primero, un cocinero ofreció a 2 de sus ayudantes para ser degustados. Armin los dejó marchar, pues el banquete solo tenía sentido si la víctima también estaba de acuerdo. Luego, Jürgen Brandes, un ingeniero berlinés bisexual, respondió a su llamado. Meiwes lo invitó a su casa a departir en lo que sería una velada inolvidable y registró todo con su cámara de video. Estas son las imágenes de la víctima y de su victimario minutos antes de iniciarse el ritual macabro. Luego de varias horas de conversación, Meiwes cortó el pene de Jürgen en 2 trozos y los puso en una sartén, aderezándolos con pimienta, sal y ajos. Ambos se lo comieron. Enseguida, asesinó a puñaladas a su víctima en una mesa y grabó todo en cámara de video. Lo colgó cabeza abajo, descuartizó el cuerpo y conservó la carne para ir comiéndosela en los meses siguientes, mientras buscaba nuevas víctimas. Las imágenes del ritual que grabó íntegramente las utilizó después para revivir su fantasía mientras se masturbaba. Un estudiante austríaco que participó en uno de los foros en los que Meiwes afirmaba haber comido carne humana, lo denunció a la policía. Al ser detenido, el caníbal de Rotemburgo confesó haberse comido unos 20 kilos de poco en poco. Planeaba comerse los últimos trozos de su primera víctima en compañía de la siguiente. El juicio a Meiwes desató una enorme polémica en Alemania, donde no estaba tipificado el delito de canibalismo. Fue acusado de asesinato con motivación sexual y perturbación del descanso de los muertos y condenado a solo 8 años y medio de cárcel. Durante las audiencias, se escuchó el testimonio de 3 hombres que se ofrecieron voluntariamente a Meiwes para ser descuartizados. Un telefonista de 28 años fue uno de ellos. Según contó Meiwes, el joven quería ser decapitado por él. Sin embargo, no lo hizo porque no le pareció atractivo físicamente. Otro fue un vendedor de 39 años que, según palabras textuales de Meiwes, se ofreció como devoto cerdo de matadero. Por petición del hombre, Meiwes construyó esta jaula en la que lo encerró durante su visita. Sin embargo, el vendedor tampoco le gustó. En el 2004, un director de cine filmó una película con la historia de Meiwes, pero este bloqueó su estreno en los tribunales. Lo apodaron el carnicero de Rostov. Su nombre era Andrei Romanovich Chikatilo y es considerado el peor serial killer de la Unión Soviética. Sufría de impotencia sexual. Después de 12 años de actuar impunemente, fue descubierto en 1992 cuando ya había torturado, mutilado y canibalizado al menos a 53 personas, entre ellas decenas de niños. Una vez se definió a sí mismo como un error de la naturaleza, una bestia enfadada. Nació en Ucrania, en una pequeña aldea en tiempos de hambruna, cuando morían millones de personas cuyos cadáveres se amontonaban en las calles. Su madre lo atormentó siempre, contándole que su hermano mayor, Stefan, había sido raptado y devorado por una multitud hambrienta. Mató por primera vez en 1978, a sus 42 años. Convenció a una niña de 9 años de que se fuera con él a una cabaña. Una vez allí, la desvistió con violencia. Accidentalmente, le hizo un rasguño del que brotó sangre, hecho que le propició una erección inmediata, estableciendo el vínculo fatal entre sangre y sexo. Luego, sacó un cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago. Con cada puñalada, notaba que se acercaba más al orgasmo, por lo que no cesó de hacerlo hasta la eyaculación. Su primera experiencia caníbal fue con una prostituta que se burló de su impotencia y a quien terminó estrangulando y arrancándole la carne a mordiscos. Luego comenzaría a mutilar los ojos de sus víctimas como una firma mortal. Solo en 1984 asesinó a 15 personas. El útero de las mujeres era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. Cuando fue capturado, escribió una declaración en la que dijo sentirse humillado por la sociedad. Los psiquiatras que lo evaluaron diagnosticaron que estaba legalmente cuerdo.
Su juicio se inició en abril de 1992, cuando el carnicero de Rostov apareció con la cabeza rasurada y encerrado en una jaula como una bestia salvaje. Cuando escuchó el clamor de los familiares de sus víctimas, la excitación en su rostro fue evidente. Más tarde, intentando justificar sus crímenes, se quitó la ropa y exhibiendo su impotencia gritó: «Miren qué inutilidad, ¿qué creen que iba a hacer con esto?». El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a muerte. Ejecutado de un tiro en la nuca en la prisión de Moscú en febrero de 1994. Don Ansel Vargas Gómez fue bautizado como el Comehombres en Venezuela. Vivía en una casucha a orillas de un río. Cazaba a sus víctimas utilizando un tubo de aluminio como cerbatana. Como no tenía refrigerador, se limitaba a 2 cuerpos por semana. Los hombres saben mejor que las mujeres, les dijo sin inmutarse a los policías que lo detuvieron. Y es que estas saben a flores. El Comehombres dio entrevistas como esta a inicios de este siglo XXI. Dejaba pasmados a los periodistas con sus respuestas bizarras. ¿Qué piensa usted? Yo no me siento loca, no me siento al contrario, yo me siento que me hace falta comer gente, por lo menos, un ejemplo. Como estimaba mucho a un amigo suyo de nombre Manuel, decidió comérselo, pues supuso que si era tan simpático, su carne debía ser muy buena. Preparó unas empanadas que repartió entre sus vecinos. Recibió felicitaciones y fervorosos elogios por la calidad del relleno. Issei Sagawa era un joven japonés obsesionado con las mujeres altas de rasgos occidentales. Él medía 1,5 metros, cojeaba al caminar y su voz sonaba a la de una mujer. Mientras estudiaba en un instituto de París en 1981, Issei conoció a René Hartwelt, una alemana de 25 años con quien se obsesionó. Una noche, estando en su departamento, decidió declararle su amor. Cuando lo rechazó, explicándole que solo quería ser su amiga, le disparó en el cuello. Usando un cuchillo eléctrico, cortó el cuerpo en partes para mordisquear la carne cruda. Su sabor es el de un rico pescado crudo similar al sushi. No he comido nada más delicioso, comentaría después. El resto del cuerpo lo guardó en su refrigerador. Luego, preparó la carne frita con mostaza, tomó fotografías del cadáver mutilado y tuvo relaciones sexuales con lo que quedaba de él. Cuando yo la abrazo, grabó en una cinta de audio, ella suspira y le digo que la amo. Exhausto finalmente, tomó lo que quedaba del cadáver, lo llevó a la cama y durmió con él. Cuando la policía llegó a su apartamento 2 días después del asesinato con una orden de captura, Issei los dejó entrar. Abrieron el refrigerador y encontraron pedazos de un cuerpo de mujer, incluso los labios. Durante el juicio, sus descripciones fueron tan perversamente detalladas que el juez se declaró incompetente para juzgarlo. Issei fue condenado a un periodo indefinido de prisión en un asilo de París, donde los 3 psiquiatras que lo evaluaron dijeron que nunca se curaría. Pero ninguno llegó a los tortuosos extremos de Albert Fish, apodado por los criminalistas como el abuelo caníbal. Nació el 19 de mayo de 1870 en Washington y vivió siempre obsesionado con el dolor. Se autocastigaba frotando su cuerpo desnudo con espinas, clavándose agujas en la pelvis. Mató a una niña y sus descripciones sobre este asesinato helaron la sangre de quienes lo interrogaron tras su captura. Decidí comérmela. La estrangulé antes de cortarla en pedazos para llevarme a casa toda su carne. Cuando le preguntaron la cifra exacta de sus víctimas, respondió sonriendo, por lo menos 100. Condenado a morir en la silla eléctrica, celebró la decisión del jurado, pues dijo que este sería el último escalofrío, el único que todavía no había experimentado. Durante su ejecución, en la primera descarga, se produjo un cortocircuito causado por los alfileres y clavos de su cuerpo. Aunque parezcan una exageración del mal, estas personas existieron y muchas todavía existen. Respiran el mismo aire que nosotros y habitan el mismo mundo. El joven Issei Sagawa es hoy un hombre que camina por las calles del mundo. Su multimillonario padre, desde Tokio, hizo un trato para que en 1984 su hijo fuera transferido al hospital psiquiátrico Matsuzawa en Japón, pero salió libre a los 15 meses gracias al dinero de su familia. Su historia y la de muchos más nos recuerdan que el mal de verdad existe y que podría acechar a cualquiera
como una sombra voraz. Bien dicen que la realidad a veces supera la ficción y en las peores películas de terror, pero en el caso del caníbal de Miami se determinó días después de su muerte que se encontraba bajo los efectos de una droga denominada baños de sal que ya se comercializa en América del Sur. Y en el caso del caníbal japonés, él solo purgó 15 meses de prisión y luego salió libre. Hacemos una primera pausa en el programa y cuando